Luis Felipe Fabre, bueno, ya lo sabemos, es unánime, todos estamos de acuerdo en que tu obra poética, ensayística es excepcional. A mí siempre me ha gustado mucho lo que haces. Tú sabes que es real, siempre estás en mis proyectos, cuando hago alguna antología, cuando hago algún libro que esté pensando la poesía, pues siempre estás, has estado presente, ¿no? Siempre me ha gustado mucho tu obra y bueno, eso es indiscutible. Entonces me da mucho gusto que estés, Luis Felipe. Somos además de la edad, yo ya llegué a los 50, tú estás, primero Dios, en vísperas de eso. Entonces, la verdad es de que me da mucho gusto que estés en la Sinfonía de los Autores. Es un proyecto que tiene muchas ganas de hacer, pero que se había ido postergando por una cosa y otra. Y ahora que aprendí a usar Zoom, ahora con la pandemia que aprendí a usar Zoom y todo esto, dije, bueno, lo voy a hacer, porque luego es muy difícil cuando ya nos reunimos de manera así como informal hablar de estos temas. Pues hay que tener como un esquema así como el que nos da esto para poderlos hablar, ¿no? Entonces, mira, a mí me gustaría empezar, Luis Felipe, porque he leído entrevistas tuyas, pero muchas enfocadas a tus libros, ¿no? Que al libro del momento que acabas de sacar o a tu poética, etcétera. Pero la verdad es que encontré, bueno, busqué, ¿no? En todos los materiales que pude, muy poco sobre estos años formativos, la infancia, dónde creciste, tus papás, qué hacías, si tenías hermanos, cómo se fue como dando esta experiencia con los libros, si empezabas a leer o no. Por ejemplo, no tuve una entrevista recientemente con Juan Pablo Villalobos, narrador, y me dijo, mira, yo me la pasé en la calle, no fue hasta la adolescencia cuando empecé a leer. O sea, cada infancia ha sido diferente, cada acercamiento ha sido diferente y por eso me ha parecido y me parece fascinante de pronto explorar estos años formativos, etcétera, porque creo que ahí el mucho tiene que ver después lo que se va a formar en la obra y en los autores que ustedes luego se van a convertir, ¿no? Entonces me gustaría, Luis Felipe, si me dices dónde naciste, qué hacían tus papás, cómo fue un poco tu infancia, si eras un nerd que estuviste siempre leyendo, o cómo fue tu contacto con los primeros libros, los primeros autores, si empezabas a escribir por esas fechas o no. Cuéntame un poco sobre eso. Pues es un gusto estar contigo hoy aquí platicando y bueno, muchas gracias por pensar en mí, invitarme. Y bueno, en cuanto a eso, cuando niñez y estas cosas, la verdad es que sí, siempre tuve una vida libresca, ¿no? Mis ¿Ah, sí? papás, mi papá es economista, mi mamá historiadora del arte, pero en casa de mis papás había biblioteca, pero también en casa de mis abuelos, ¿no? Ah, Tanto paternos como maternos, siempre hubo libros, ¿no? A mis papás les gustaban los libros, nos llevaban a la librería de Cristal cada sábado a que eligiéramos un libro, o a una librería que estaba por mi casa, que era una librería como de libros gringos de importación, porque en los 70s, 80s, pues los libros, las cosas de importación era casi imposible. Ahorita ya lo vemos muy normal, pero entonces esto era como una especie de Polonia o algo así, digamos, ¿no? Entonces había un par de librerías, una en Polanco muy bonita que se llamaba Batik, que traían como libros europeos y una muy buena selección de libros para niños, y una librería gringa que estaba ahí en las lomas de Chapultepec, que se llama, todavía existe, se llama Libros, Libros, Libros. Y también me órale. gustaba mucho, había una tienda de tabaco que vendían cómics gringos, y a mí me gustaban los cómics de horror, entonces también a veces me compraban ahí todavía tengo guardados algunos ejemplares de cómics de horror, y también me encantaban los cómics de horror del puesto de periódicos, así, ya sabes, así como de sucesos horribles y no sé qué, me encantaban, ¿no? Pero de libros, pues toda la vida, ¿no? Toda la vida. Y para mí siempre fue como un juguete, como un regalo, o sea, como una cosa que sí me gustaba, o sea, me fascinaban ir a las librerías, ¿no? Ajá. Oye, Luis Felipe, ¿y tus papás, tu mamá escribía o solo o enseñaba o era investigadora del Pues arte? mira, pues como que se retiró un poco de los asuntos
de eso, cuando tuvo a mí y a mi hermana que me sigue, ¿Son dos? dos, luego años después nació otra hermana, pero mi mamá sí escribía, o sea, sí le gustaba escribir poemas, o sea, entonces también había algo por ahí, digamos, digo, que la literatura siempre me rondó, digamos, por decirlo de esta manera. Un segundo. No. Ajá. Entonces, y tu papá no, tu papá dedicado a la economía, Sí, supongo. así sí, 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 siempre trabajó en, en puestos públicos, pero pues ya, los economistas también tienen como una, parecería que no iba a decir algo para tontería, pero también Ajá. son bastante letrados, o sea, digamos, Ajá. ¿no? O Y solían ser, digamos, ¿no? claro, oye, fíjate que, Luis Felipe, eso que cuentas, cuando he entrevistado autores que han vivido en Ciudad de México, pues para ustedes, por ejemplo, esto que me dices de la librería europea y de los libros de inglés y que estaban ahí, ¿no? Para aquellos obviamente que tuvieran pues esa, como esa voluntad de ir y ese gusto, pues para nosotros, los que crecimos en provincia y luego como en pueblos, ¿no? Pues es que eso es Vamos. como otro mundo, pues, ¿no? O sea, es muy inaccesible. Ahora, pues ya nos sentamos y yo pongo y despliego y puedo atraerme cosas y una obra de arte o una pintura que me guste, pero antes eso era, había una especie de revistería ahí que ahí me encontré una colección de Bruguera donde venía Cortázar y Truman Capote y eso y pues era lo que nosotros, los que estamos acá, ¿no? Pero ese acceso tan interesante y tan importante de la cultura, de los libros, de los museos, etcétera, de las grandes librerías y de las grandes también bibliotecas en Ciudad de México, pues para mí es algo como extraordinario, pues, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tú empiezas, fíjate qué interesante, tú empiezas por esa edad a escribir o no, o Pues solamente era, mira, a mí, sí, ya viendo en retrospectiva, pues, por supuesto, la retrospectiva, pues, le da un sentido a las cosas que en el momento no tenían, ¿no? ah, Pero siempre me gustó escribir, o sea, me acuerdo de, pues, o sea, que de las tareas de composición a la bandera, me salía bien, ¿no? ajá, Lo que más, calaveritas de Día de Muerto, yo me encantaba. Y escribía, yo por mi cuenta siempre me gustó mucho, poníamos altar de muertos y esas cosas, y me encantaba ajá, escribir calaveritas pues, a mis abuelas y ajá, ¿no? A mis familiares, ¿no? Siempre me gustó escribir calaveritas, ¿no? Porque además tenía esa parte como de lo siniestro. Siempre ajá, me gustaron los monstruos, las brujas, ajá, los mitos, y el Día de Muertos y Halloween también, que también pues, en la Ciudad de México se festejaba bastante, de disfrazarse y estas cosas, siempre me gustó. Y todos los poemas de Calaveritas, yo que son los primeros poemas que escribí, ah, sí. sí, Oye, así, listrones, con humor, ¿no? Digamos, ¿no? Que finalmente creo que hay mucho de calaverita en mi, en mi poesía. y aparte, bueno, pues está este libro emblemático, maravilloso, que acabo de hacer, de hecho, un ensayo sobre varios libros, entre ellos elegí el de poemas de terror y de misterio, ¿no? Donde tratas el tema también de la violencia, etcétera, y bueno, de ahí hay una resonancia importante con aquel tiempo, pero no, nunca te dio por contar historias, por cuentos, por narrar, era más, pues, ya era más, ya de entrada poesía lo que hacías. Pues mira, o sea, creo que como todo, al principio uno no tiene demasiado ni siquiera definido nada. O sea, Ajá, es decir, o sea, sí, así como conocer perfectamente los géneros, pues tampoco, ¿no? De hecho, yo siempre digo, pero es verdad, digamos, ¿no? Que yo pensé que había escrito cuando estaba ya adolescente, ¿no? Como que escribí algo que yo pensé que era un cuento y lo leyó una profesora y dijo que eso era un poema. Dije, ah, entonces soy poeta. Es decir, pero no era como, o sea, pensé que era un cuento, ¿no? Si hubieran dicho, ajá. ah, qué buen cuento, pues a lo mejor hubiera sido narrador, no sé. Oye, Luis Felipe, y ahí ¿tuviste algunos autores en ese momento que, ya, como dices ahora en retrospectiva, dijeras, fíjate, estos autores fueron como fundamentales en esta etapa? Pues a mí, desde niño, porque tenía programas de televisión, Juan José Arriola
deslumbraba. Me acuerdo que cuando iba a hacer la primera comunión, Ajá. el cura que nos iba a dar la primera comunión, pues era un jesuita que estaba en la Ibero de Churubusco y fuimos como a confesarnos, no sé qué. Y a mí lo único que me acuerdo era que vi pasar a Arriola rodeado de discípulos y así de, ahí está Arriola, ¿no? Pues yo tendría 7 años, o no sé, 6 años, no Ahora, sé, pero yo ya era fan de Arriola y cuando lo leí, o sea, cuando lo leí, me fascinaba escucharlo, ¿no? Porque más que leerlo a esa edad, pero lo reconocía yo de la tele y ya tenía yo una fascinación por Juan José Arriola. Y cuando lo leí, pues se convirtió en uno de mis confabulario, que lo dejaron en secundaria, se convirtió en uno de esos libros preferidos que hasta la fecha sigo releyendo cada vez que se me antoja, ¿no? Es un así, libro un libro muy importante. absolutamente Arreola, y creo que hay algo de talante ahí, digamos, ¿no? O sea, como de o sea, esta cosa de Arreola de la perfección formal, de la curiosidad por mil tradiciones y demás, que siempre me he sentido como muy cercano, ¿no? Además yo a Arriola lo considero más un poeta que un narrador, Esto es lo como que te pues iba a digo, decir. finalmente están las antologías de poesía en movimiento y en el poema en prosa de Helguera, Claro, pero casi nadie lo toma jamás como poesía, porque creo que seguimos teniendo el prejuicio del verso, ¿no? Que si está en prosa sí, no es poesía, pero pues bestiario y bueno, tantos textos de Arriola, pues son sí, poemas, ¿no? O sea, sí, poemas sí. como más, ¿no? Aparte es un gran aforista y en toda su prosa es una prosa poética, pues, ¿no? Hay Sí, poesía, pues, en él, ¿no? Eso es lo que sí, precisamente te iba a decir. Obviamente estaba esa fascinación por Arriola, pero estaba también, me imagino, esto que ya dijiste, ¿no? La fascinación por la poesía que había ahí. Y poetas como tales, así, en ese momento, entrada a la no, adolescencia, fíjate que no los tengo tan claros, bueno, porque digo, básicamente, además, o sea, los libros que te dejan leer en las escuelas, básicamente son narradores, ¿no? Pero ahora pensándolo, bueno, Paz, es decir, digamos, fue de los autores que siempre lees o siempre está como cercano, pues sí recuerdo haber leído a Paz, de los primeros poetas que leí, pero el primer libro de poesía que me compré, ya yo ah, con dinero, ya de puberto, de adolescente, como a los 15 años, me acuerdo perfecto, en Sanborns, La Noche Americana de Jim Morrison, ¿no? Y eso fue como de los primeros libros, el primer libro de poesía que me compré, de hecho, yo creo, ajá. ya de yo, solito. Oye, y en ese momento, ya cuando ya leíste, digamos, ya por tu propia voluntad, el de Morrison, ¿ya escribías más poesía, Luis Felipe, o todavía estabas, Pues este, escribía como cositas, ¿no? O sea, como, sí, pero yo creo que sin voluntad genérica, digamos, ¿no? O sea, como ah, que no tenía muy claro todavía digamos, para mí la literatura era todo, ¿no? Digamos, no veía yo como más poeta o más narrador. O no, sea, no, era no había como, fronteras, claro, era nomás ajá. como un impulso de crear cosas ahí. Digo, ahora me doy cuenta que siempre tuve predilección por los que eran más poetas que narrador puro, digamos, ¿no? O sea, pero yo no lo tenía tan claro en ese momento, Mm. ¿no? Y ahí, Luis Felipe, ¿cuándo es cuando lo tienes claro, digamos? ¿Cuándo es cuando viene a decir, canijo, yo voy por aquí, por la poesía Pues, y a escribir poesía y a tener claro, conciencia de eso? como a los 16 años entré a un taller de literatura en el Museo Tamayo que llevaba un muy buen tallerista que se llama Jorge Luján, que ahora se dedica como a los textos para niños. Ajá, Y fue allí donde, pues, por primera vez encontré, porque digo, yo era el bicho raro de mi salón, ¿no? Porque pues a nadie le interesaba la literatura, y como que de repente fue interesante encontrarme gente que también, chavos de mi edad, porque era un taller para jóvenes, que les interesaba la literatura y que tenían lecturas un poco más avanzadas que las mías, y ahí Jorge hacía como muy buenos análisis de textos que llevaba, y ahí se me fue revelando
más la tendencia hacia la poesía que hacia la narrativa, ¿no? Ajá, Ahí me empezó a quedar muy claro que como que de pronto dije, la poesía es lo mío, ¿no? O de aquí soy, más que decir lo mío, soy de ella. ajá, Y como que así se fue decantando un poco, digamos, a través ajá. de... Y tiene que ver con la edad, que uno va creciendo y más. Y estuve como varios años ahí, digamos, ¿no? Y ya luego conocí a Eduardo Milán ya en la universidad y ahí como que me acabó de quedar muchísimo más claro o sea, mi fascinación absoluta por la Ah, poesía. oye, Luis Felipe, ahorita que dices esa transición en la universidad, o sea, tú defines, ¿estudiaste letras o Comunicación comunicación? En la Ibero, ¿no? en ¿Dónde? la Ibero, sí. Ajá. ¿Y cómo estuvo, o sea, comunicación y por qué no? Si ustedes tenían en Ciudad de México, pues una carrera de letras en la UNAM, muy bien, ¿no? Consolidada. ¿Por qué te decides a comunicación? Pues mira, creo que fueron como un par de cosas. Uno, siempre hay como una preocupación de los papás cuando el hijo quiere estudiar literatura. En mi caso, yo sí tenía en algún momento como la intención de estudiar literatura. Y claro, en esas negociaciones, estira y afloja, comunicación fue como un lugar intermedio, que Medio. finalmente es donde suele pasar. Toda la gente de comunicación es así. Y por otra parte también es que yo no me sentía exclusivamente escritor ni nada, me interesaba el cine, me interesaba el arte, o sea, como que tampoco es que tuviera tan claro o me conociera tan bien a mí mismo o fuera ya algo, ¿no? O sea, uno es muy maleable Claro. todavía a esa edad, pero maleable en el sentido de que puede devenir muchas cosas. Podría haberme dedicado yo al cine. A mí, por ejemplo, en la carrera de comunicación pues disfruté mucho la animación, ¿no? O sea, de hacer cine animado. Tuve un Ajá. extraordinario profesor, Jorge Volado, que fue y yo era muy bueno haciendo cine de animación. Ok. Entonces, pues disfruté muchísimo la carrera de comunicación, sobre todo porque, y de hecho los que estaban en la Ibero, en letras, siempre había una especie de, como de rivalidad ahí, y que me parecían muy aburridos, ¿no? Porque en Ya. comunicación se puede criticar muchas cosas de la carrera, pero era muy divertida. O sea, sí Y, ves un poco de todo, y pero yo quería ver versátil. un poco de todo, ¿no? O sea, me encantaba tener clases de filosofía, clases de tele, clases de cine, ¿no? Clases de radio, hacer cosas. Y como es más creativa, o sea, haces más cosas que en letras, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo de de años de disfrutar enormemente la carrera de comunicación, ¿no? Oye, Luis Felipe, ahí en esto que cuentas, alcanzo a percibir que de alguna forma sigue siendo, yo te recuerdo en una ocasión que fui a Ciudad de México, que estabas haciendo unas como cajitas, güey, o sea, Así, sí. maravillosas, sí, pero no recuerdo bien o sea, que hacías, o sea, era muy creativo, o sea, esto que dices me parece que viene de toda como este espíritu, esta curiosidad que estás haciendo. Por eso me gustaría que hablaras un poco de eso, porque dices, sí, los libros, ¿no? La poesía, pero también lo visual, o sea, el cine, te gusta el cine. Por ahí leí que incluso en este momento estás como viendo más cine, incluso que libros, porque los libros es como algo ya como muy natural. Pero cuéntame un poco sobre eso, sobre cómo estabas como en varias cosas, sí, y sigues en eso, o sea, como performeando también, yo me acuerdo de estas cajitas maravillosas que Sí. todo mundo decía, ¿cómo se le ocurrió? No estabas tú ahí, estábamos otros ahí, decía, ¿cómo se le ocurrió a este cabrón hacer esto? Mira qué chingón, pero no recuerdo exactamente qué era, lo guardo así. Era una edición como dice la antología de Divino Tesoro. Luego Eh, hicimos como la versión, así muy, como hacen a veces o hacían en los discos, así que sacaban como la caja, ¿no? ¿Te acuerdas que hubo una época que sacaban la caja de Velvet Underground, ¿no? Entonces venían los tres discos y es un verdad. librito y cosas así. Pues un poco como con esa idea, Antonio Calera y yo se nos ocurrió hacer como la versión oscura de Divino Tesoro, que se llamó Divino Fetiche, y era esa caja negra que alguien, o que un amigo decía que parecía la caja de Kleenex del diablo, porque era negra, como con poemas así, y con cositas que invitamos
a los poetas que habían estado en Divino Tesoro a que propusieran un objeto, que hicieran un objeto que, digamos, que relacionaron con algún poema o lo que fuese, ¿no? Entonces, Ah, bueno, hicimos esa cajita, ¿no? Y eh. sí, mira, qué bueno que la recuerdas, yo que nadie la recuerda, Es pero, más, pues, bueno, ahí está. creo, Luis Felipe, perdón, creo que la vendían, ¿no? Mm. Porque yo recuerdo que no traía dinero para comprarla y yo la quería comprar. Y recuerdo muy bien que cuando la vi que me pareció, pues, una cosa, pues, excepcional, creo que se vendía y dije: "Ah, no traigo dinero", porque nomás traía dinero, creo que para regresarme ya a Colima o lo que sea, ¿no? Entonces, a mí me pareció como algo bien interesante. O sea, para mí siempre ir a Ciudad de México es encontrarme con esto que tú me estás contando. Para nosotros que vivimos en ciudades en las que aparentemente, ahora que llegó el internet y todo, pues ya, ¿no? Entran muchas cosas, pero antes, pues no sucedían las cosas que sucedían en Ciudad de México. Para mí llegar a Ciudad de México era llegar como a la vanguardia de un montón de cosas, pues de cuates que estaban haciendo eso, ¿no? Por ejemplo, decía, wow, eso no se me habría ocurrido, ¿no? Pero en todo ese magma que es Ciudad de México, donde suceden un montón de cosas, hay teatro, hay cine de arte y todo, pues la creatividad, eso es maravilloso para el tema de la creatividad, ¿no? Cuando estabas en el taller de Milán, ¿en qué momento empiezas? Ahorita quiero llegar a eso, pero ¿en qué momento empiezas digamos, como a tener ya esa conciencia de que vas a escribir poesía, de que te vas a dedicar, digamos, a escribir poesía y empiezas a ver autores que van a ser como importantes para ti, para este estilo que tienes ya muy, pues muy visible, como muy consolidado de desde que empezaste a escribir? ¿Es en ese momento con Milán y todo esto que se da? Sí, lo que pasa es que Milán como que aporta algo que digo, también había tenido clases de literatura muy buenas, de poesía con Hugo Gola, que estaba en la Ibero, Hola, y estaba haciendo esa revista la maravillosa que era revista, sí. Poesía y Poética, que luego se convirtió en El Poeta de su Trabajo. Bueno, originalmente cuando estaba en Puebla sacó El Poeta de su Trabajo, luego hizo Poesía y Poética en la Ibero Sí, durante muchos años, y luego, entonces bueno, tenía clases con Hugo Gola, entonces bueno, la poesía latinoamericana era pues, digamos, era como una de las fuertes influencias sí, de la carrera, ¿no? Pero Milán me aportó, digamos, me deslumbró pues, esa mente crítica, porque además era un momento donde además la crítica de poesía y de literatura importaba mucho. Ahorita creo que estamos en otro momento muy distinto, ¿no? Y claro. que está el género literario que más ha entrado en crisis, es el de la crítica, pero en ese momento, pues la crítica estaba creo que en un punto importante. Y de hecho, Sí, esta cosa que dices tú también pues, son tiempos o sea, pre-internet, por decirlo, aunque ah, sea el internet en algunas universidades y demás, pues en la vida cotidiana, pues no, o sea, yo tuve un correo o sea, electrónico hasta que terminé la carrera, ¿no? ah, ¿No? Sí, en fin, eh, a lo mejor usaba la computadora como para imprimir los trabajos, cosas así, pero era una computadora familiar, o sea, no, ah, computadora personal, ¿no? Tenías tu turno de la computadora para hacer tu tarea, ¿no? es verdad. Y entonces tampoco tenemos acceso a muchas cosas. Yo me acuerdo haber tenido acceso a muchos poetas contemporáneos porque leía un fragmentito en una reseña de Milán, ¿no? Que en ese momento le llegaban todos los libros de Hispanoamérica y hacía sus reseñas y te enterabas de que existía eso y era muy raro, ¿no? Porque el conocimiento era como fragmentario y fantasioso porque te podías imaginar a partir de la descripción o de la reseña y de las 3 o 4 citas que hay, el libro, ¿no? Y a lo mejor ¿Verdad? cuando ya conocías el libro era menos interesante que el que te habías armado tú en la cabeza Ah, a través de esa aproximación fragmentaria. Pues claro. no había manera de tener acceso a eso, ¿no? Entonces hay una cantidad de autores que estaban ahí. Pero te digo, esa parte como crítica de Milán me parece que a mí me marcó muchísimo y, digo, y por eso no es casual que bueno, sí es azaroso, pero que mi primer libro publicado como tal sea un libro de ensayos, ¿no? El de Leyendo Agujeros, ¿no? O sea, creo que eso también Exactamente. marca
mucho por eso, mi aproximación un poco a la literatura, a la poesía, ¿no? Porque para Ah, Milán, como buen defensor del proyecto moderno, bodeleriano, pues, ¿no? Es decir, la poesía y la crítica son inseparables, ¿no? claro. O Y eran inseparables. no, fíjate que yo creo que muchos, en el caso tuyo con Milán, pero muchos vimos estos dos ejercicios, pues también como inseparables, ¿no? Yo con Paz, ¿no? Que era como poeta, ensayista, ¿no? Incluso Alfonso Reyes, ¿no? El propio Gabriel Said, etcétera, ¿no? Milán, que también leí yo mucho, gran poeta, además, o sea, o principalmente un gran poeta, pero también un gran crítico, ¿no? Este, y fíjate que eso es lo que te iba a preguntar, o sea, yo había leído cosas, había leído como poemas tuyos, ahorita me vas a explicar eso, pero quería hablar sobre este primer libro de ensayos de Leyendo Agujeros que lo estuve revisando y que estaba viendo ahí de alguna u otra forma como si tú estuvieras a través de los otros, desmiénteme si estoy diciendo una locura, pero como si tú estuvieras a través de los otros, de Perlonger, de Ulises Carrión, de Bolaño y Papasquiaro, de López Velarde, de Parra, ¿no? Como formando tu propia poética, ¿no? Ujú, O como hablando de tu claro. propia poética a través de estos autores y de esta idea del agujero, esta idea de pronto que creo que hay una cita ahí de Dignatari que dice algo así como en la En poesía poesía interesa lo que no es corta, poesía. que Ajá. no es poesía, ¿no? Y que obviamente yo veo como que, o sea, cuando te leo, cuando siempre que te he leído y estudiado, pues, y ahora que estuve preparándome un poco para esta entrevista, releyendo cosas, etcétera, yo decía en Leyendo Agujeros, y bueno, ya hablaremos un poco más de escribir con caca, ¿no? Que también, este, eh, recuerdo muy gratamente las primeras páginas, es como donde va en el taxi, ¿no? Es como un poema, cabrón, o sea, es esta cosa que sí, que ahora me hace sentido de que sigues como sin ver los límites entre los géneros, ¿no? Así como aprendiste tú a leer y eso te quedó, pues, ¿no? Entonces, yo a veces lo desdoblo, eso que hiciste, por ejemplo, en esta ruta de la taxi de Novo, y los desdoblo así como que los pongo como normalmente a veces haces tú y digo, pues eso es un poema, pudo verse, ¿no? Hecho como un Sí, poema, pero es así, Luis Felipe, esto que tú estabas como encontrando a través de la reflexión sobre estos poetas como una propia poética tuya que después va a aparecer a lo largo de tu obra poética. sí. Pues yo creo que es doble, ¿no? O sea, por una parte estoy articulando mi propia Eh, poética y por otra parte se está formando a partir de estos autores, ¿no? Que me marcan eh, muy profundamente. Entonces creo que ahí sí es, ¿no? Hay tanto mi lectura sesgada de ellos como la manera en que ellos me influyen o aprendo cosas de ellos, ¿no? Porque pues hacer análisis de sus poemas, o sea, que creo que la lectura muchas veces de los poetas siempre es esta, ¿no? Es como de saqueo, a ver cómo hacen estas cosas, porque yo quiero hacer algo así, ¿no? Entonces, como, buen a ver cómo le punto. hizo o sea, cómo hizo tal. Entonces, creo que es un es doble, ¿no? Y por otra parte, digamos, esto originalmente era parte de una tesis que no hice porque me fui a estudiar un posgrado a Salamanca, allá de literatura española e hispanoamericana, Ajá, y pues había que hacer primero una tesina y luego una tesis y no sé qué, y yo, que además soy muy poquitero para escribir, me cuesta un trabajo terrible. ajá, Y entonces, esa era como parte del proyecto que iba a ser mi tesis, ¿no? Que me estaba dirigiendo María Ángeles Pérez López, que es una poeta extraordinaria española, pero me decía, es muy literario, sus comentarios como de directora de tesis, es que esto es demasiado literario, hasta que pues, de pronto dije, bueno, es que no soy ya me di cuenta, ¿no? O sea, es que o sea, como que ahí fue donde dije, pues no voy a perseguir una carrera académica realmente, ¿no? Lo que me interesa es ser un escritor y me sirve más publicar un libro de ensayos que sacar una tesis doctoral.
para la vida que yo quiero llevar. Entonces, ahí fue un momento como de renunciar al proyecto de doctorado y pues asumirlo como mi proyecto es literario, ¿no? Ah, Y sí, esta cosa que dices que siempre me ha interesado, es el epígrafe ahí de Pignatari, en poesía interesa lo que no es poesía, siempre me ha interesado esta cosa mutante, híbrida, monstruosa y demás, ¿no? De entre géneros, ¿no? O sea, sí, cuando escribes ensayo, pues también escribir con caca termina ya con un poema dramático, ya de plano, ¿no? ujú, Pero que sea el libro de ensayo, en fin, y la novela tiene mucho también de ensayo, ¿no? O sea, la novela de San Juan de la Cruz también es sí, básicamente un análisis de la poesía de San Juan de la Cruz. Los de poemas de terror y de misterio también considero que son un libro de crítica, sí, o sea, que básicamente yo ahí estaba pensando cómo hacer crítica desde la poesía, digamos, ah, crítica de arte, crítica literaria, en con una fin, gran influencia del cine, claro. ajá. Y ahí, cuando tú haces, digamos, esta como que te das cuenta que empiezas, que no vas a ser académico porque, ¿no? Porque tienes pues otro impulso, digamos, otro pulso. Estos autores que estudiaste en Leyendo Agujeros, incluso lo que hiciste con Novo en Escribir con Caca, que fíjate que puede parecer un ensayo de pronto, como, ¿no? Hay lirismo, lírico, etcétera, pero es también engañoso porque hay una gran investigación ahí, hay mucha información que se da como hacía Monterroso, ¿no? De pronto, miren, yo no sé nada y me encontré y pum, ¿no? Cosas, hallazgos muy importantes, ¿no? Estos son a estas alturas, bueno, el libro está más lejano, Leyendo Agujeros, es de 2005. Escribir con caca creo que es de 2017, 2018, 17. Siete. Ujú. Pero de este primer libro de Leyendo Agujeros, Fabre, esos autores y toda esa poética a estas alturas, ¿queda en ti o qué autores pervivieron de estos que estudiaste o qué autores no pervivieron, por ejemplo? ¿Ha cambiado algo desde entonces? Pues digamos, es decir, por supuesto que uno cambia, se transforma y tiene otras cosas, pero no me desdigo de ninguno de ellos, es decir, me conforman y los sigo admirando y los sigo disfrutando, ¿no? O sea, y creo que hay cosas de ellos que están incorporadas en mi manera de entender la poesía y la literatura ¿No? y ya, Hasta la digamos, fecha. es decir, que estoy formado con ellos, digamos, ¿no? De la manera en que se aproximan a la poesía o salen de ella, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, es decir, el ensayo que cierra, que es el sobre los detectives salvajes de Bolaño, pues de Exacto. algún modo parecería que no, pero mi novela sobre San Juan, Declaración de las Canciones Oscuras, tiene algo que ver con eso, en el sentido de que yo en Bolaño veo que la narrativa, en ese caso particular, es un ejercicio de crítica literaria y por otra parte también es una manera de aproximarse al poema imposible, ¿no? En el caso de Bolaño, Los Detectives Salvajes tendría que ser el poema revolucionario que transformara la sociedad y la poesía latinoamericana. Y pues de alguna manera esa manera de aproximarse a la poesía desde la imposibilidad, o sea, desde un discurso exterior narrativo al Ah, poema, pues es un poco lo que hago con San Juan. Con San Juan dije, no me puedo aproximar desde la poesía porque pues es que San Juan es demasiado, ¿no? O sea, solamente desde la humildad en mi caso, digamos, ¿no? ah, Pensando que digamos, se enojarán los narradores si digo esto, pero para mí la poesía es sí, la, para mí también. entonces, solamente desde la narrativa podría aproximar, no me atrevería a hablar de poeta a poeta, o sea, de poesía a poesía con San Juan, ¿no? Digamos, ¿no? Pues es extremo, pues no, solamente desde otro género ahí. Entonces, hay algo ahí de Bolaño, no en contenido, no en estilo, ¿no? Pero sí como en cierto tipo de estrategia que, pues, me sigue conformando, ¿no? Oye, Luis Felipe, y eh, en San Juan, ahorita que tocaste declaración de las Canciones oscuras. canciones oscuras, eh,
por qué narrativa y no algo que hiciste como con Novo en escribir con caca? ¿Por qué no el ensayo? Claro, porque, El ensayo estamos hablando como un término, ¿no? Genérico, porque ya sabemos que tus libros todos son, son este mismo lector que fuiste, ¿no? Desde, en esta concepción desde que eras niño, pues, pero ¿por qué el ensayo es no una aproximación así como la que hiciste con Novo? claro, porque en primer lugar hay una cantidad de ensayos maravillosos sobre San Juan de la Cruz, hay toda una bibliografía Ajá, eterna. Dos, creo los elementos de narración y ficción me servían a mí para poderme aproximar de una manera otra a la obra de San Juan, ¿no? Y había algo como, sí, o sea, me parecía que leer a San Juan desde la picaresca, digamos, ¿no? Era como, daba luz a ese discurso de lo místico de una manera, pues, o sea, que se iluminaban mutuamente. Pero además, con la historia esta de lo que pasó el cuerpo de San Juan, siempre sí, pensaba, es que esto es una novela, ¿no? Alguien debería escribir una novela sobre el traslado de los restos de San Juan, ¿no? Siempre decía, alguien tendría que hacer, ¿no? De hecho, hasta hay autores que dicen que en el Quijote aparece lo del cuerpo de San Juan de la Cruz, ¿no? Que hay un ajá, momento en que el Quijote se cruza con alguien, con un cadáver ahí, digamos, creo que es por Segovia o por allá, digamos, ¿no? Y que no quieren decir, revelar la identidad de quién es ese cuerpo y demás, y que eso realmente es una referencia al traslado de los restos de San Juan de la Cruz. Ya hay algo ahí como de ingreso en la narrativa de esa historia, que es maravillosa, y tenía ganas también de experimentar con esta cosa de los géneros, ¿no? ajá, Una narración más en forma, seguramente era parte de mi crisis de los 40, hacer cosas que no habías hecho nunca, claro, pero también repito, es una manera muy también, es una narrativa también muy ensayística, ¿no? sí, Porque básicamente es una hermenéutica o una exégesis de los poemas de San Juan de la Cruz, ¿no? Todo el tiempo se está discutiendo qué significan, qué no significan, claro, eh, eh, y demás. Entonces, me parecía que desde allí, ¿no? O sea, podía operar justamente este asunto ensayístico que funciona de una manera más enloquecida, más delirante, y que podía llegar a lugares que el ensayo no me llevaría, ¿no? O sea, el ensayo, o sea, yo también, los géneros luego tienen sus guiones, ¿no? claro. Y si te metes a escribir un ensayo de San Juan de la Cruz con toda la bibliografía que hay, probablemente sigas el guión, digamos, ¿no? Para poderlo reventar, en mi caso, ¿no? Tenía que aproximarme desde un género en el que la obra de San Juan hubiera sido menos trabajada, ¿no? Ajá. No fue entonces, yo pensé, porque ya ves que muchos de nosotros hemos caído en la tentación también de narrar, de contar historias, ¿no? Y de un poco como implosionar nuestro propio, la poesía a veces que, como tú dices, es para mí el género de géneros, ¿no? Y ya ves que muchos poetas pues escriben novelas y todo esto, pero el caso tuyo fue más como un asunto más, pues, instrumental, es decir, este género no es porque, yo ya quiero escribir, una novela o algo que se parezca a una novela, sino esta es la forma en la que yo puedo realmente, acercarme a este hecho, pues, ¿no? De San Claro, Juan. es decir, porque, digamos, el asunto de la novela, de esa novela es la poesía. Es decir, Ah, a o sea, esto, no, sí, claro, es decir, básicamente es otra manera de aproximarme a la poesía, sí, ¿no? Que es lo único que me interesa, ¿no? Realmente es la poesía, ¿no? Y pues, claro, había también esa parte, tío, las cosas son multifactoriales, también estaba un poco como el juego de, ¿por qué a mis amigos narradores los ponen en mejores hoteles en las ferias del libro y ese tipo de cosas, ¿no? Y dices, ¿a poco sí venderán tanto? No sé, como esas preguntas que dices, ¿por qué esa, no? Eh, eh, también está ese juego y también está como las ganas de experimentar, pero claro, a mí no se me ocurriría escribir como una novela
porque tengo una muy buena historia que narrar de... no, lo que me interesaba lo que me interesa es la poesía, ¿no? Entonces también Ya. me interesaba jugar también con la idea del prejuicio de novela de poeta, ¿no? Sí, Que es que siempre es una manera de descalificar la narrativa de gente que como nosotros tenemos el corazón en la poesía, ya, si fuera siempre como menor, ¿no? sí, Digamos, ahí le pasa a los contemporáneos y demás, ¿no? Que siempre descalifican ahí como, ¿no? Dama de corazones o novela como nube, o sea, este ya, tipo de cosas como si fueran menores, ¿no? claro, Cuando de pronto desde otra óptica se daría cuenta uno que pues ahí está o sea, se aparece la prosa más experimental, ¿no? Y que podría, y que estaría más cerca justamente a las novelas de vanguardia que de pronto influyen otros autores, pues justamente en ese laboratorio poético, narrativo de la novela de poeta. Entonces, esta cosa como de descalificación de entrada de novela de poeta me interesaba, ¿no? ya, Allí, digamos, ¿no? No, es que esa es novela de poeta, ¿no? sí. Entonces, había una cosa como de travesura ahí, ¿no? Fíjate que la verdad que lo que dices es muy congruente. Yo lo he notado que eh, yo, por ejemplo, al igual que tú, el centro es la poesía y hago traducciones de poesía o libros que tienen que ver con de ensayo con poesía o proyectos o edito libros de poesía, etcétera, ¿no? Y aquí se ve claramente que tú estás totalmente enfocado en esta novela, digamos, sobre un poeta, ¿no? Escribir con caca sobre poeta, leyendo agujeros sobre poetas, etcétera, ¿no? Todo alrededor y la reflexión en torno a la poesía, ¿no? Tú tienes eh, también por los poemas de terror y de misterio, por ejemplo, Luis Felipe, eh, ¿no fue también la tentación? Ya viste que se empezó a dar mucho sobre los poemas sobre la violencia y toda esta cosa, ¿no? El tuyo es muy genuino porque también hay una especie como muy lúdico de juego, etcétera, que no deja de ser también muy cabrón, ¿no? Pero ese proyecto, ¿cómo surge? ¿Cómo se da? No lo consideras como un poco por la avanzada que venían de poemas y que tenían que ver con la Sí, violencia, o fue una respuesta natural tuya, o fue también una respuesta de decir, hay una propuesta diferente sobre esto también. pues mira, ciertamente, pues, es decir, ese libro se publicó en 2013, Ah, ya hace muchos años de sí, eso, y claro, y el año que se publica un libro no es el año que lo escribes, ¿no? Es claro, decir, es algo que venía desde mucho tiempo antes, ¿no? Claro, de maneras distintas. Ahora, claramente, veníamos de un momento, no sé si te acuerdas, Rogelio, que se decía que a la poesía mexicana le falta calle, ¿te acuerdas? Que era como la frase sí, sí, desde como de los finales como el principio de los 2000, desde la época del manantial sí. latente, digamos, que fueron 10 años de estar diciendo que a la poesía mexicana le faltaba calle, y de pronto, como que le sobró calle, ¿no? Es decir, ¿no? Eh, eh, lo que yo sentía ahí, claro, es decir, ya empezaban a suceder cosas que durante muchos años había un enorme prejuicio de abordar temas sociales en la poesía, digamos, ¿no? Estaban excepciones maravillosas como Jaime Reyes, ¿no? Pero en general había como una especie de Un juicio ahí, desprecio ¿no? eh, Desprecio. a la idea como de un enorme prejuicio, seguramente porque hubo otro momento de abuso que no nos tocó ver a nosotros, como de abuso de este tipo quizás una poesía más ideologizada en los 60s o Ah, una cuestión así que no me la tocó vivir, que no nos dictadura. tocó vivir a nosotros. Claro, No solamente nos tocó como el prejuicio ante eso o la crítica ante eso. Lo que era una crítica se volvió una especie de prejuicio. ujú, Me parece que ya operaba solito, sí, sin estuviera en relación en eso, y como que trataba de neutralizar pues cualquier diálogo que existiese, ¿no? Como más explícito entre la situación social del país y la poesía, ¿no? Digamos, y creo que sí era una carencia de gran parte de la poesía de los años 80, ¿no? Y principios de los 90 y los 90, la que nos
con la que crecimos, de alguna manera la que se estaba haciendo, ¿no? La época de la revista Vuelta y demás, ¿no? Que era como de las revistas como poderosas ahí, y siempre parecía que la poesía tendía un poco más a lo que se llamó poesía pura, ¿no? Claro. Una cosa como desasida de cualquier tipo de realidad, ¿no? Que me parecía que ya había una especie de exceso ahí, y yo sí era de los que decía, la poesía mexicana le falta calle, ¿no? Ah, Digamos, yo sí era de ese convoy, que me parecía que no había nada que estuviera atravesada por su época. No es que tuviera que decir algo o no, sino que me parecía que faltaba como contaminación ahí. O sea, sí, pero a partir de, digamos, un poco del sexenio Calderón y ese tipo de cosas, empezaron a surgir muchas cosas, y creo que un punto de inflexión importante fue la exposición de Teresa Margolles, de qué otra cosa podemos hablar en la Bienal de Venecia, que hizo todo que justamente era en un momento que había una especie de pacto de silencio en el mundo de la cultura, y que justamente que se llamara de qué otra cosa podemos hablar si no es de esto, ¿no? Y que era, pues, trabajaba con sangre de las balaceras y los vidrios que quedaban y ese tipo de cosas que generó muchísimo ruido a nivel internacional. ujú. Y al mismo tiempo estaba empezando a operar, claro, de gente que trataba de empezar a articular pues este horror que ya se nos hacía cada vez más evidente. No es que no hubiera violencias, ¿no? Pero la manera en que se abordaba todo este asunto era casi, pues, lo que se llamaba pues, la novela del narco, ¿no? Que era más Ah, desde el norte, y era más como entenderlo como parte de una cultura, ¿no? Más que un asunto político de denuncia, ¿no? Era más costumbrista que político, por llamarlo, o tratar de decirlo de alguna manera, ¿no? El narco, pues ahí estaba como género literario, ¿no? Pero no era como un asunto que estuviéramos hablando desde las violencias ah, del país, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a haber como intentos por empezar a articular esto, pero también llegó o sea, creo que hay un momento ahí, digamos, ¿no? La muerte del hijo de Javier Sicilia, ¿no? sí, Que claramente tocó, pues, a la comunidad poética de poetas, y cimbró muy fuertemente, ¿no? Como decir, está esto ya aquí, tenemos que hacer algo al respecto. claro, Y creo que a partir de eso, aunque ya había gente trabajando con todo este asunto desde antes, ¿no? sí, Tratando de empezar a articular, de pronto hubo como todos los poetas que durante 20 años llevaban como con el prejuicio así de, digamos, ¿no? De que la poesía está por encima de la realidad y todo ese tipo de cosas, empezaron todo el mundo a sacar poemas como de denuncia, ¿no? claro, Y me parece importante, ¿sabes? Digo, me parece importante o sea, me parecería gravísimo que nuestra sociedad hubiera atravesado y esté atravesando por este horror sin que ningún poeta hubiera dicho algo claro. jamás. No diría qué pasa aquí, pero por otra parte, me pareció que también pasa un poco el asunto de la moda, ¿no? Y también tanto las editoriales como las academias gringas empezaron únicamente como casi a exigir que qué es lo que puede escribir un poeta mexicano si no es sobre violencia del narco y del crimen organizado, ¿no? Entonces también me pareció que empezó a entrar en un lugar muy extraño, ¿no? Como si de pronto se volviese una mercancía el horror, ¿no? Claro. Y es justamente con lo que intenté trabajar en Poemas de Terror y Misterio. O sea, me parecía que el horror me era casi indecible de lo que estaba sucediendo lo que está sucediendo en nuestro país, pero lo que estaba sucediendo en el mundo que estaba escribiendo, pero yo veía otra vez fallas en su representación, digamos, ¿no? En su formalización artística, o su intento de formalización artística, pero fallas no solamente en cuanto a forma, sino en cuanto a sus mecanismos de producción, digamos, ¿no? Ah, Parecería que te van a, si quieres que hagan una tesis sobre ti, pues escribe sobre eso. Me tocaba, hay una parte que me parecía de deseo honesto de claro, tratar de hablar de esto, y otra parte también que me parecía era como subirse a una moda, o la manera de sentir que eres parte de lo que está sucediendo, o también como algo que me parece a mí como muy peligroso en el arte, que es como la indignación, porque la indignación no es política, la indignación nada más
te regresa a ti para sentirte que eres muy, muy bueno, ¿no? O sea, cómo te Claro, duele el país. Y me parecía que los poemas en general no activaban un devenir político, sino un devenir narciso, digamos, ¿no? De sentirte muy bien porque te duele mucho. O sea, no cambiar las cosas, sino autoaplaudir de tu enorme sensibilidad. claro. Entonces, con eso traté era como mi respuesta es de cómo se representa algo. Entonces dije, claro, o sea, somos tan comerciales como película de zombies, ¿no? Claro. O usaba formas fallidas del horror, como las películas de serie B, digamos, que no sabes si te da risa porque es catsup ahí, más obvia, ¿no? Digamos, ¿no? Esa sangre, ¿no? Entonces, como que falla la representación del horror y se vuelve risible. O sea, el humor que está ahí no es un humor sobre la violencia, sino sobre el error cómico, es la representación de la violencia, ¿no? Claro, Digamos, no está en el dolor de las víctimas, por claro. supuesto, ¿no? Oye, Fabre, en este momento, cuando haces toda esta reconstrucción de, digamos, las bases que dan origen a tus libros, en este caso a poemas de terror y de misterio, que me parece una reflexión muy importante que hacerse, sobre todo este rollo que acabas de mencionar de la mercantilización del horror y ¿no? del dolor humano y toda esta cosa, ¿no? ¿Cómo funciona? eh, bueno, esta es parte, pero ¿cómo funcionas tú en estos procesos de construcción, por ejemplo, de un libro? Tus libros son de pronto como muy unitarios, pero surgen de golpe o es un trabajo paulatino, o cómo funciona tu proceso creativo en ese caso. ¿Y cómo lo alimentas? O sea, con libros, con otro tipo de manifestaciones artísticas, etcétera. ¿Cómo se da ese proceso? Porque tienes libros, tienes una obra, podríamos decir que magra, pero muy bien hecha, pues, muy potente, ¿no? En lo que has hecho. Entonces, ¿cómo funciona eso? También es muy deliberado decir, a ver, no me voy a acelerar o es es fatalidad de que funcionas como muy poco el proceso y luego construyes y te sale poco, como la tesis esta que decías, pues no puedo escribir una tesis de 500 páginas, yo traigo todo así, ¿no? Una síntesis muy poderosa y eso es lo que escribo. Escribir con caca también es breve, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona tu proceso? Pues, es decir, mi proceso paso por bloqueos Claro. sistemáticos, puedo pasar años sin escribir, cosa que me angustia y me hunde en la depresión y el alcohol, ¿no? Me cuesta mucho escribir, me Ah, sí. cuesta realmente, y me cuesta tanto que no soy de los que se puede sentar en la computadora abrir un documento de Word en blanco y decir, a ver qué se me ocurre escribir hoy. No tengo esos raptos de inspiración. Creo que he escrito 2 poemas de inspiración en mi vida, o sea, de 2 poemas que tengo que escribir porque se me vino a la cabeza 2 veces en mis casi 50 años, ¿no? Digamos, ¿no? Generalmente ya casi prefiero no sentarme a escribir, digamos, porque sufro tanto frente a la imposibilidad de la escritura. Mi experiencia de la escritura pasa por la imposibilidad de la escritura, ¿no? Está muy marcado por esa imposibilidad. Siempre tengo muy consciente la imposibilidad de escribir, ¿no? Eh, y entonces, bueno, todo libro se conforma en parte de voluntad y parte de azar, ¿no? También, es decir, de pronto, o sea, si los libros se componen de muchas cosas, pero me es más fácil trabajar porque además, en el tiempo que uno no escribe, pues, ¿qué hago? Reflexiono mucho sobre qué podría escribir, no puedo escribir, ¿por qué no puedo escribir? O sea, me acuerdo del tipo de la pandemia, por ejemplo, qué angustia horrible. Yo acababa de escribir en el año 2019 la Declaración de las Canciones Oscuras, que era un proyecto que pues me dejó como muy vacío, ¿no? Después, porque sí, y no tenía pues nada nuevo que escribir. Y viene la pandemia y todo el mundo presumiendo que tienen tiempo para escribir, y yo pues, también con más tiempo que nunca para escribir, pero Estoy sin nada que bien escribir. vaciado, ¿no? Sí, entonces yo nomás veía, digamos, a todo el mundo hablando de que estaban llevando diarios y escribiendo, y que ya terminaban otro libro, y yo nomás decía, es que nomás puedo beber, no puedo hacer nada más, digamos, ¿no?
y tratar de pensar además para qué mundo voy a escribir o en qué mundo se está transformando esto. O sea, ¿cómo voy a hablar? Pues claro, yo tengo una parte muy como de un proceso muy reflexivo sobre no escritura, ¿no? Por ejemplo, ensayos de escritura, anteescritura y no escritura, ¿no? Desde la no escritura es donde yo más suelo estar ahí y entonces ahí es donde viene quizá pues una serie de reflexiones que acaban convirtiéndose luego en un proyecto de escritura muy lento, muy torpe, muy doloroso, complicado, pero por eso acabas como observas, digamos, pareciendo que son, porque yo, para mí, ya que tengo el proyecto, ya puedo yo, como, aunque me tarde mucho, digamos, empezar a trabajar en algo, pero yo necesito como un hilito ahí para poder jalar, para poderme enganchar con la escritura, que es Claro. lo que me cuesta mucho trabajo. Entonces, si ya sé por ahí, y entonces ya puedo entrar en una frecuencia determinada, entonces ya me puedo poner a escuchar determinada música que me va a servir para esto. O sea, me acuerdo en la época de Poemas de Terror y Misterio, me la pasé viendo todas las películas de zombies habidas y por haber, todas las Bueno, películas de terror habidas y por haber. Me compré una cantidad de cómics como desde la adolescencia no me compraba. Ese tipo de cosas que de alguna manera me van ayudando a mí, como para, más que influencia, como para entrar en una sintonía estética determinada, que ya que puedo sentir esa sintonía estética, ya me puedo como meter a escribir, digamos, ¿no? Pero si no, pues puedo pasar mucho tiempo sin escribir y eso, y luego resulta que todos esos años que pasé sin escribir, pues algo se va cocinando dentro también, digamos, ¿no? En cuanto a reflexiones y en cuanto a problematización, claro. digamos, ¿no? De qué es, para qué un libro ahora, para qué escribir ¿no? Lo que sea, ¿no? Creas atmósferas, pues, y te estimulas como para no perder ese impulso, pues, que finalmente llega, ¿no? ¿Cuáles son sus poetas o las cosas que más, el cine, poetas, que más te gustan, películas o poetas que son para ti en este momento, porque ya ves que uno va dejando y tiene tiempo, pero en este momento, ¿cuáles son los que han quedado en ti? Poetas que dices, yo leo este poeta siempre y siempre me está diciendo cosas. La película, estas películas a mí me encantan, esta música a mí me pone en un estado de creatividad, de euforia magnífico. ¿Cuáles son estas cosas? Pues mira, la verdad es que siempre me da un poco de pena decir mis poetas preferidos porque parezco como si fuera Harold Bloom, digamos, puro clásico. Cuando dices, qué mamada, ¿no? O sea, decir, o como de recién llegado a la literatura, porque digo los nombres más obvios, ¿no? Ya. Pero mi libro preferido, bueno, mi poema preferido es La epopeya de Gilgamesh. Es lo que más, o sea, si tuviera que elegir un poema, pues sería Gilgamesh, ¿no? Es lo que más me gusta en el universo y además, o sea, no me deja de asombrar la belleza. Cada vez que lo leo me conmueve o sea, la elegía por la muerte de Enkidu es de las cosas en fin, que me hace llorar cada vez que lo leo. O sea, no lo puedo leer en público porque parece un Llora, poeta sensible, ¿no? claro. Eso es, la traducción que hicieron en el Colmex, ¿no? Directa del Acadio es de las cosas más asombrosas que para mí he leído nunca y para mí esa es como la revelación y ese es Esa no la tengo, fíjate, la voy a conseguir. sí, es de Jorge, otro no me acuerdo, siempre se me va el apellido, pero es prodigiosa, prodigiosa, prodigiosa y, en fin, eso desde que lo leí hace muchos, muchos años sigue siendo una revelación constante para mí. Por supuesto, tengo otros poetas preferidos, pero ese es como lo que a mí más me marca. Ahora, ¿Qué otros poetas? digamos, es decir, bueno, pues, es que te digo que pues, voy a sonar muy aburrido. O sea, yo soy muy shakespeariano, ¿no? Ah, El Rey Lear es de las cosas que más amo en este universo. sublime, Eh, sublime. o sea, Rambo, todo Rambo, por supuesto. Desde los poemas sueltos de la adolescencia, la taberna verde y esos, y por supuesto una temporada en el infierno que para mí es ¿no? Digamos, es justamente de no creer, ¿no?
Eliot, pero el primer Eliot, ¿no? El de Prufrock y el de Tierra Baldía, ¿no? Siempre decía que yo, antes, que era un poco más mamón, catalogaba a las personas si le gustaba Tierra Baldía o le gustaban los cuatro cuartetos y ya lo ponía en clasificaciones Por un lado y distintas. por otro. Son dos tipos de personas. Si les gusta cuatro cuartetos, ya sé cuál es. Si les gusta Tierra Baldía, ya sé cuál es. En fin, o sea, Y Eliot música, también. música, Porque además Eliot tiene la imposibilidad de escribir, perdón. ¿Perdón? música, ¿qué escuchas? De música, por supuesto, es decir, tengo soundtrack personal y soundtrack para escribir, ¿no? Y generalmente los soundtracks para escribir, sí escribo con música, ¿no? Ajá. Quizá porque tengo tanto terror al silencio o está el silencio que algo de música me sirve a mí para escribir. Por ejemplo, Declaración de las Canciones Oscuras lo escribí con Jordi Sabal, ¿no? Que me fascina. Sobre todo el homenaje a Caravaggio, que es muy de la música de la misma época, ¿no? Sí. De lo de San Juan, pues me lo pasé escuchando. Cuando escribí la Sodomía en la Nueva España, pues también escuchaba muchas folías, ¿no? Digamos, porque por la cosa de las danzas y estas cosas, y muchos villancicos novohispanos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando escribí muchos poemas de Cabaret Provenza, te puedo decir que ahí que estaba más joven, entonces ahí lo que yo escuchaba era de London Sweat y Leonard Cohen, que acababa de sacar ese disco que fue el soundtrack de National Born Killers, ¿no? Que fue Claro. Tenen, como un tenen, regreso, sí, tenen. sí, fue un regreso ahí. Ese tiene mucho que ver con eso. Y bueno, y en mi vida de siempre, digamos, soy un fanático absoluto de Sinéad O'Connor, cante lo que cante, me parece que es una Juana de Arco cantando, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, ¿no? Y bueno, en fin, digo, me gusta mucho, pero eso es como de un Claro. soundtrack que me ha acompañado toda la vida, lo que sea de Sinéad. En este momento, ya lo has dicho, pero ¿sientes que viene algo, que estás escribiendo algo, o estás en esta etapa de aridez total, o estás como, viene algo? Me gustaría, claro, ojalá venga algo. Acabo de terminar un libro, después de muchos años de no haber escrito. Digo, me empecé toda la pandemia sin escribir, o sea, desde el 2019, recién el año pasado, recién en 2022, al final pude volver a empezar a escribir de nuevo, aunque de repente me di cuenta que sí había escrito cosas como intentos fallidos, que al final pues encontraron su lugar, ¿no? Y como que eso cree que uno no ha escrito nada y de repente resulta que sí. Pero vuelvo a sacar un libro de poesía después de 11 años, ¿no? Porque desde el 2013 no ha salido otro libro exactamente de poesía. Porque además yo sentía que no tenía nada que decir en verso y de pronto resultó que ya tuve otra vez algo que decir, que buscar desde el verso, desde los versos. Y entonces sale un libro brevísimo otra vez, digamos, como todo lo mío, escrito a través de muchos años, ¿no? En fin, pero sí, vuelve a salir un libro mío de poesía en los próximos meses, ¿no? Ah, Y, maravilloso. y claro, quisiera volver a escribir, porque digo, no quiero pasar otro periodo ahí largo. Tengo un proyecto que no he encontrado la manera desde hace muchos años y ojalá ya le encuentre el modo de entrar. Luis Felipe, quiero agradecerte, amigo. La verdad, esta conversación ha sido y va a ser, es un testimonio. Ya verás que cuando estemos viejitos son testimonios que van a ser muy importantes. Escucharte también, tienes te digo, un reconocimiento unánime, ¿no? Aunque escribas así como escribes, tú sabes que hay unos que escriben más, otros que escriben menos, pero lo importante creo es dejar una obra como la tuya, honesta, que nace desde las entrañas. Eres un poeta y lo reconfirmo ahora que voy a hablar contigo en toda la extensión de la palabra. Tienes mi admiración como la tienes de muchos y ha sido un placer platicar Un contigo, Luis placer, Felipe. gracias. Espero verte pronto en persona y a ver si te quedó una de estas cajitas que no te pude comprar. Creo que ahora tengo un poco más de dinero y sí te la voy a poder comprar.
Habrá que preguntarle a Calera a ver si queda una por ahí. Oye, fue un placer. Un Muchísimas placer, gracias. un placer y ya nos veremos pronto y estaré a la espera de ese nuevo libro, Felipe. A ver qué tal. Gracias, Muchas amigo. gracias.